Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 143 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han escrito mucho. Pues para empezar, porque estoy embarazada, es mi tercer embarazo y pues para saber también cómo lo estoy viviendo en medio de toda esta pandemia. Yo ya les hablé un poco de mi experiencia personal en un episodio anterior, específicamente del embarazo, pero quise tener a alguien experto en mindfulness, en emociones, en entendernos, en entender a nuestros hijos, para que realmente habláramos con propiedad del tema. Así que invité a Silvia Díaz Granados. Ella es colombiana, es mamá de 2 hijos, Tomás, que tiene 4 años, y Elena, de 2. Es psicóloga con maestría en psicología clínica y de salud, amante de su profesión y apasionada por la educación y gestión emocional. Emprende en 2 proyectos relacionados con este tema. El primero es un programa para mamás gestantes y un juego de mesa, ambos con el propósito de permitir que nuestros hijos tengan una relación sana con las emociones. Actualmente está también desarrollando un cuento infantil con herramientas de regulación emocional. Una de las formas con las que yo llegué a Silvia fue por un post que alguna vez me compartieron en donde decía: tu hijo no necesita era, a ver, Silvia, si tú te acuerdas tal cual lo que sea, pero es tu hijo no necesita que le ayudes con sus emociones, lo que necesita es tu empatía. Y eso me pareció increíble. Dije, es que realmente eso es, no es quitarle la tristeza, no es quitarle el enojo, no es no llores por esto, no te preocupes por tal, es simplemente ser empáticos, estar ahí, conectar, abrazarlos. Y bueno, me encantó. Así que sí, ya sin tanto preámbulo, Sil, bienvenida, gracias por estar aquí en Negocios entre Pañales. Muchas gracias a ti, Pau. De verdad que a mí me parece demasiado valioso estos espacios en donde se pueda compartir el conocimiento. Y bueno, esa soy yo, de verdad que soy una mujer supremamente apasionada con las emociones. Creo que este es mi legado consciente a mis hijos y también es el legado consciente que quiero darle como al mundo, ¿no? Y finalmente es que podemos aprender habilidades de regulación emocional. Esto a veces las personas creen que es como unas habilidades innatas y no, a nuestro favor tenemos que son habilidades que se pueden aprender durante toda la vida. Y yo me he enfocado mucho desde que tengo hijos y desde mi embarazo en que mis hijos finalmente puedan tener una relación más sana con sus emociones, se puedan conectar con lo que vienen a decirle las emociones, porque las emociones siempre traen un mensaje muy claro, muy bonito y muy valioso, ¿no? Entonces, desde el embarazo, cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, pues empecé a investigar toda la importancia de las emociones en el bebé, en el feto. Y es así que surge el programa Desde Adentro, que es para mujeres embarazadas, porque estoy supremamente convencida que la educación emocional empieza en el vientre materno y que desde ese momento de la vida nosotros, digamos que como mamás, podemos empezar a nutrir el desarrollo emocional de nuestro bebé. Así que es un tema de verdad que me apasiona muchísimo. Como dices, nuestros hijos nos necesitan al lado y lo único que necesitan es empatía y es acompañamiento a esas emociones que ellos no saben qué son, ni cómo se llaman, ni por qué les dan. Evidentemente necesitan papás empáticos, papás compasivos, papás que comprendan el desarrollo, digamos, cerebral de ellos y eso hará que ellos tengan una relación sana con las emociones. Así que por eso, digamos que tengo estos 3 proyectos, todos enfocados en que finalmente podamos aprender esas habilidades de regulación emocional.
Cuando Me nosotros encanta. estamos hablando, digamos, de las mujeres embarazadas, esto tiene mucho poder, Pau, porque finalmente estas habilidades de regulación emocional se pueden volver, digamos, como un colchón protector a desarrollar ciertas habilidades. Así que para mí tiene mucha importancia y mucho poder que las mujeres puedan aprender esto, ¿no? Tiene Claro. como dos efectos. Uno, te protege a ti, mamá, de poder desarrollar ciertas psicopatologías y dos, empiezas a nutrir el desarrollo emocional de tu bebé desde que está en el embarazo. Y digamos que esto tiene ciertas evidencias empíricas a través de investigaciones, pues que sí nos muestran que evidentemente es muy importante lo que pasa emocionalmente en la mamá cuando tú estás embarazada. Voy a hacer una pausa aquí porque creo que algo que nos pasa muchas veces como mamás es que nosotros no fuimos criadas con esta conciencia emocional, ¿no? Entonces creo que iniciamos con nosotros y para mí ha sido algo muy evidente ahora dentro de todo lo que estamos viviendo, porque veo que no conocemos lo que son las emociones ni regular las emociones, le tememos a nuestras emociones. No sé qué pienses tú de esto, pero por ejemplo, si Total. vemos a alguien triste o a alguien enojado, no te enojes o no estés triste. O sea, como de alguna forma permitimos únicamente la felicidad y esto es difícil porque entonces cuando alguien está triste casi que hasta le da miedo hablarlo, externarlo, decir, pues no me siento bien, me siento ansiosa, me siento preocupada, porque de entrada como que lo etiquetamos como algo malo. Entonces, ayúdame tú primero a Ujú. entender qué es regular nuestras emociones, eh, porque a veces parece que las personas que saben mucho de esto es como si, o entendemos que ellos no sienten tristeza, no sienten ansiedad. ¿Cómo es realmente cuando ya sabes regular Sí, tus emociones? sí, Pau, esto que dices tú es totalmente cierto. Nosotros venimos de una cultura en donde no se nos permite mucho sentir malestar emocional. Y esto digamos que nuestros papás no lo hicieron de malos, ¿no? O sea, como no voy a permitir que ella sienta tristeza porque le quiero hacer un mal, sino fueron la forma en la cual ellos fueron criados. Entonces, pues de alguna manera nosotros no podemos como juzgar, pero sí nos damos cuenta que venimos de una cultura en donde las emociones no tienen mucha cabida, ¿no? Entonces a la emoción la evitamos, la disimulamos, la anestesiamos y seguimos adelante. Cuando esto sucede, digamos que el mensaje finalmente que nos estamos enviando es que sí, que emociones que sienten un poco desagradables terminan siendo como malas. Entonces terminamos catalogando las emociones como buenas y malas, cuando no hay emociones buenas y malas, simplemente hay unas que se sienten agradables y otras que se sienten menos agradables, ¿cierto? Y digamos que el efecto de nosotros no conectarnos con las emociones, sino estar en esta evitación emocional, en esta anestesia emocional, es que finalmente nos volvemos menos tolerantes a sentir malestar, nos volvemos ciegos, no escuchamos el mensaje valioso que vienen a decirnos nuestras emociones. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros, papás, que ahora somos un poco más conscientes de este mundo, que ya tiene un montón de investigación detrás, que nuestros hijos tengan una relación diferente con ellos, que podamos permitirles sentir, que ellos se den cuenta que simplemente es una emoción y es una emoción que viene y va, ¿no? Y viene y se va como las nubes en el cielo, vienen y se van. No es como que algo permanente en ti, pero claro, pegado a toda esta cultura, pues tenemos como todas estas creencias, ¿no? Que vienen desde que uno es chiquito. Ay, las niñas bonitas no se ponen bravas, no puedes tener rabia. Ay, no, los niños no lloran, eso es como debilidad. Entonces tenemos que desligarnos de muchas creencias que nosotros también tenemos, que evidentemente hacen que nosotros nos relacionemos con las emociones de cierta forma. Entonces, 100%. ¿qué, qué Me quiere pasa decir que, que... por hacerte un, perdón, Ujú, haciendo también una pausa, en esta catalogación de emociones malas, algo que te ujú, dicen mucho en el embarazo
no estés triste porque se lo vas a transmitir a tu bebé, o no llores porque entonces el bebé va a salir muy ansioso, muy berrinchudo, ¿no? Entonces casi que uno hasta tiene miedo de sentir cualquier cosa porque dice, es que mi bebé lo voy a afectar, lo voy a traumar, Y entonces estas creencias también de antes de, pues casi que solamente puedes estar feliz porque estás embarazada, a veces Y no. nos hacen vivir el embarazo con mucho miedo. Claro, y mucha culpa, ¿no? Porque Claro, es como no puedes sentir rabia porque va a afectar, no puedes llorar porque va a afectar. Y en realidad, digamos que el fin en el embarazo, creo yo que es poder darle cabida a todas las emociones, a todos los sentimientos, ver estos de dónde vienen y también voluntaria y conscientemente sí aumentar un poco las emociones positivas para que todo el cóctel de hormonas en el que nada nuestro bebé pues sea un poquito más agradable, porque sí es verdad que, digamos, los neuroquímicos que bota nuestro cerebro cuando sentimos emociones alcanzan a pasar la placenta. ¿Mm? Entonces, nuestro bebé, digamos que sin nada en todo lo que nosotros sentimos y producimos, o sea, no es como, ay, mi mamá en este momento tiene rabia, obviamente que no lo siente así, pero simplemente como que es algo chévere de sentir o es algo no tan chévere. Y no quiere decir que lo no tan chévere yo lo tenga que quitar, simplemente yo mamá le tengo que dar un lugar a eso y también voluntariamente puedo hacer que sí sienta también cosas muy chéveres, ¿no? claro. Pero volviendo, Pau, un poco a cómo uno sabe cuando uno está regulado o no, digamos que hay también una creencia y es como yo estoy regulada y estar regulada quiere decir que estoy tranquila. Y no, estar regulada quiere decir que yo reconozco lo que estoy sintiendo, que yo sé ponerle un nombre, que yo sé en qué partes del cuerpo siento la emoción, que yo sé a mí en la emoción que me da ganas de hacer, porque la emoción siempre tiene una tendencia a la acción, siempre nos dice como, haz esto, ¿vale? Pero yo puedo distanciarme y de alguna manera evaluar un poco las consecuencias de esa acción para yo poder elegir un poco conscientemente qué hacer, ¿no? Entonces, digamos que las emociones vienen a nuestra vida por evolución, ¿cierto? Y tienen unos propósitos que son supremamente claros e importantes. Y es uno, llegan para que nosotros podamos sobrevivir. Dos, llegan para que nosotros podamos comunicar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros deseamos. Y tres, vienen a mostrarnos lo que es valioso en nuestra vida. Entonces, digamos que partiendo de estos propósitos, es súper importante darle cabida a mi emoción en el momento que llegue, ¿no? Y no sentirnos mal por estar sintiendo cosas que de pronto son desagradables. Esa es la gran trampa de la felicidad. A ti te dicen, entonces, no, tú vienes a este mundo y tienes que ser feliz. ¿Mm? Y Claro. no, no todo el tiempo vas a ser feliz. Las cosas valiosas para ti y para cualquier ser humano tienen emociones que son agradables y que son desagradables. Y si a mí me enseñan eso desde chiquito, pues qué nota, porque voy a luchar más por lo que quiera, porque no voy a desertar cuando sienta ansiedad o cuando me dé cuenta que quizás las cosas están siendo un poco más complicadas y eso me da frustración, porque voy a entender que esto hace parte de un proceso normal en lo que yo esté viviendo para mi vida, ¿no? Entonces, digamos que tiene demasiado poder y es demasiado importante poder tener una relación sana con las emociones. Y la relación sana no quiere decir yo no siento ansiedad, yo bloqueo esto, mi vida está llena de felicidad. Es al contrario. La relación sana quiere decir a ti rabia te doy la cabida, entiendo por qué vienes, frustración, ven aquí, te abrazo, tristeza, aquí estoy contigo, miedo, aquí también estoy contigo, ven y respiramos juntos, ven y miramos cómo después esto se puede solucionar. Pero digamos, en resumidas cuentas, suena muy paradójico, ¿no? Pero para poder regular bien las emociones, las tenemos que abrazar y las tenemos que aceptar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos.
Claro, queremos esconder porque a nosotros mismos nos dan miedo, ¿no? Si Exacto. afuera todo, o sea, no podemos hablarlas, dentro tal vez está pasando algo similar. Exactamente, exactamente. Me encanta que empecemos por eso, porque es muy normal como papás frustrarnos cuando vemos a nuestros hijos frustrados, tristes, y quererlo evitar, querer decirle, no llores porque te acabo de castigar. No, pues, ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va, Claro, cómo no va a claro. repelar? ¿Cómo no va a decir algo si está obviamente triste y con toda la razón? Claro, y es finalmente, Pau, como tener una postura más de validación, ¿sí sabes? Como lo que dices, como mi hijo no va a tener rabia si quiere comerse otro masmelo y yo no le di permiso. Si yo fuera él, yo también sentiría lo mismo. Aquí estoy contigo, te acompaño. Esto que estás sintiendo se llama rabia. ¿Quieres respirar Sí. conmigo? ¿Necesitas algo de mí en este momento? Eso no quiere decir que yo te vaya a dar el masmelo. Entonces acompañamos muy empáticamente y compasivamente las emociones y al mismo tiempo ponemos límites muy amorosos. Y qué lindo que los niños desde tan chiquitos puedan conectarse con esas emociones y nosotros papás los dejemos, ¿no? Dejemos que ellos vivan finalmente lo que es una emoción y que se den cuenta que la emoción, como te decía antes, viene y se va. Esto finalmente hará que ellos puedan ser resilientes. Y si uno le pregunta a todos los papás del universo, ¿qué quieres para tu hijo? Pues yo quiero que sea feliz. Y partimos de eso para empezar a invalidar las emociones, para empezar a decir, tú no te puedes sentir así o sí te puedes sentir así. Y en realidad, Pau, si tú me preguntas, yo quiero para mis hijos, sí, obviamente que sean felices, pero además que en los momentos que son desafiantes y que son difíciles, que van a tener que vivir porque son seres humanos y digamos que dentro de nuestra condición como ser humano, pues el dolor es inevitable, pues simplemente quiero que en esos momentos ellos lo puedan afrontar de la mejor manera. Y por eso desde chiquitos estoy tratándoles de introducir las emociones como algo que simplemente se siente y se siente normal, ¿sí? O sea, la rabia viene porque a ti te parece que algo valioso se está como desvaneciendo, ¿cierto? Como que estamos perdiendo algo que es valioso, esto es como medio injusto, entonces, pues finalmente, ¿cómo no me va a dar rabia eso? ¿Sí? El miedo aparece cuando algo que es muy valioso para nosotros, pues puede estar como amenazado. Entonces, qué lindo uno entender lo que está detrás de las emociones para, para poder escuchar el mensaje y poder abrazar esas emociones, para poder accionar, digamos, ya después dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no? Me encanta, me encanta. Y bueno, regresando al punto del embarazo, y aquí hay muchas mamitas primerizas que nos están escuchando, y a ver, queremos hablarlo de una forma en donde seamos reales, sí, lo que Ujú. sientes, y nos lo decías hace un ratito, el cortisol, un montón de hormonas que, pues del cóctel de hormonas que estamos sintiendo, atraviesa la placenta y de alguna forma va marcando a nuestro bebé. Entonces, Ujú. queremos poder digerir eso de la mejor forma. ¿Cómo empieza este tema de ser mindful en el embarazo, de regular nuestras emociones de una forma adecuada para que nuestro bebé que está en este momento desarrollándose pueda empezar a tener ese regalito de conocimiento que queremos darle, pues desde la panza y cuando nazca? Sí, quiero aclarar primero que, digamos, sí, antes se creía como que la placenta era algo que protegía del todo al bebé, como una burbujita, ¿no? Pero en realidad sí, los neurotransmisores como que le alcanzan a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, digamos, estrés, ¿cierto? Se genera el cortisol, que es la hormona del estrés, y este libera la glucosa para que haya energía suficiente y esto es por si yo tengo que pelear o escapar. O sea, fíjate que ahí está el propósito de poder sobrevivir. O sea, que Claro. es muy valioso, ¿listo? Cuando esos niveles de cortisol en la madre, digamos que son muy altos, ahí es cuando estos pasan la barrera de la placenta y estos hacen que el cerebro del feto también se ponga en alarma.
¿listo? Y la razón de esto es simplemente evolución, es preparar a los hijos a lidiar con el mundo en el que vienen, lo cual está súper bien, ¿vale? Pero si ya el estrés y la ansiedad, por ejemplo, es crónica, no es puntual, no es como a un evento específico que puede ser inmediato y que puede ser beneficioso para el bebé, sino si ya esto es crónico, pues el mensaje que nosotros le estamos enviando al bebé es: el mundo al que tú llegas es un mundo realmente peligroso, tienes que estar alerta y desde el momento en el que ellos nacen, pues estarán preparados para eso. Entonces, digamos, partiendo de esto, es supremamente importante yo decir de mamá, como tú decías, ¿cómo puedo tener un poquito de herramientas para darle, digamos, este kit, un poquito de herramientas al feto desde que el bebé es muy, muy, muy chiquitico? Entonces, como decías, pues el mindfulness es una de las estrategias que para mí tiene mucho poder dentro de otras, ¿no? Yo creo que la primera estrategia, Pau, como te decías, todo lo que viene de la conciencia emocional, de la educación emocional, de yo entender lo que son las emociones, por qué aparecen las emociones, cuál es esa intensidad de la emoción que estoy sintiendo, qué me lo está disparando, cómo la siento en el cuerpo, qué pensamientos están relacionados con esto, etcétera. Entonces, para mí hay una primera parte que es como esa conciencia emocional, ¿listo? Hay una segunda parte que es muy importante y es los pensamientos. Cómo qué estilos de pensamiento tengo, qué tan rígido soy, qué hago con mis pensamientos recurrentes, ¿vale? Y digamos, el mindfulness llega como una estrategia, digo yo, como transversal a todo lo que es importante, o sea, transversal a esta parte de las emociones y a esta parte del pensamiento, ¿listo? Para las que no saben qué es el mindfulness, es la conciencia plena en el momento presente, ¿listo? Es conectarse con lo que está pasando aquí y ahora, y esto es muy bonito porque tiene, digamos, una postura en donde tú tienes que mirar las cosas sin juicios de valor, con mucha descripción, con mucha observación y con mucha aceptación. Entonces, para mí, el embarazo es un momento perfecto para empezar a hacer mindfulness si las personas no lo han empezado a hacer. ¿Por qué? Porque los cambios, digamos, son crecientes y son dramáticos y ocurren todos estos cambios ocurren en nuestro cuerpo, en nuestras percepciones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y así como hay algunas que nos maravillan, pues hay otras que nos desvelan. Y digamos que esto hay que empezarlo a mirar un poquito desde afuera. Y el mindfulness nos sirve mucho para eso. Es la mirada de esos cambios físicos y emocionales que nosotros experimentamos como una oportunidad única de ponerle a nuestra vida como te decía, como el cultivar la aceptación, la amabilidad y la compasión con nosotros mismos. Entonces nos sirve en un principio para conectarnos con esa parte emocional, ¿cierto? O sea, una cosa es yo estoy consciente, sé todo lo que sucede, de dónde viene la emoción, y el mindfulness es muy poderoso en términos de aceptación, ¿listo? ¿Qué pasa? Nosotros normalmente, si yo ahorita te digo, Pau, coge unas hojas y empiezas a escribir todo lo que estás pensando. Seguramente empiezas a escribir y después nosotros vamos a categorizar si estos pensamientos están en el futuro, en el presente y en el pasado. Y nos vamos a dar cuenta que hay muy poquitos que están en el presente. Nosotros normalmente estamos o en el pasado, en un proceso de rumiación, o en el futuro, en un proceso de preocupación, pero pocas veces estamos aquí y ahora. Entonces, si nosotros nos vamos mucho al pasado, pues van a primar mucho estos estados depresivos, nostálgicos, de decepción. Y si nos vamos mucho al futuro, van a primar mucho los estados ansiosos, ¿vale? Entonces, el mindfulness
es una herramienta que es muy poderosa en términos emocionales porque hace que te conectes con lo que está sucediendo realmente en el aquí y en el ahora. Y eso hace que tus emociones, digamos que se disminuyan un poco al tú saber que eso es algo que está en el pasado, que está en el futuro o está en el pasado, pero no está ocurriendo en este preciso instante. No sé si me hago entender esa parte. 100%. Y mira que ha sido mi práctica favorita, especialmente en este embarazo, porque con todo lo que está pasando en la pandemia, en las primeras semanas para mí era mucha angustia por pensar en mis papás, y si se enferman, y si no Ujú. pueden venir, y si yo no puedo viajar, y todo decía, esto está en el futuro, nada de esto está ahorita aquí conmigo, chao, lo voy a borrar de mi pensamiento, ¿no? Me voy a enfocar en lo que sí está pasando, y lo que sí está pasando es que mis hijos están allá afuera gritándome mamá y puedo ir a jugar con ellos. Entonces, ha sido un Exacto, ejercicio constante. exacto. Y digamos que tiene mucha fuerza en que finalmente esos pensamientos también los puedes ver un poquito desde lejos, ¿sabes? O sea, lo que es realmente importante con nuestros pensamientos es si son provechosos o no. Los pensamientos vienen a contarnos historias, historias de nosotros mismos, historias del mundo, y lo importante es, ¿este pensamiento me está ayudando a tener la vida que yo quiero? Si sí, lo abrazo. Si no, le doy la bienvenida y lo dejo ir, porque el pensamiento también viene y se va. Y a veces estamos tan fusionadas con nuestro pensamiento que creemos que lo que nosotros pensamos todo es una verdad absoluta, cuando no lo es. Si nosotros pensamos que todo lo que pensamos es una verdad absoluta, pues de ahí se van a desligar ciertas emociones que nos van a poner a actuar de una manera, ¿no? Y es este punto el que dice, si yo en este momento pienso que es una verdad muy alta que mis papás se pueden enfermar, ¿cómo me voy a sentir aquí? ¿Mm? Pues evidentemente demasiado preocupada, demasiado angustiada, demasiado ansiosa. Me desconecto de lo que sí está bajo mi control, que es estar con mis hijos, y voy a estar seguramente con unas conductas de estar muy encima de mis papás, a ver si ellos cómo están, a ver si están teniendo todas sus medidas, etcétera. Entonces, volviendo un poco, pues evidentemente el mindfulness nos ayuda a, digamos, a conectarnos sí o sí con lo que está pasando en este preciso momento. Entonces, de esta manera nos volvemos más conscientes de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de cómo se siente nuestro cuerpo y obviamente de nuestro bebé. Entonces, tiene también mucho poder en términos de cómo te conectas con tu bebé. Y yo creo que tú, que ahorita estás embarazada y digamos que te has enfocado mucho en este embarazo, en el mindfulness, seguramente te das cuenta que esos momentos en donde tú haces mindfulness hay una conexión súper poderosa contigo y con tu bebé. 100%, sí, en verdad que ha sido mi regalito de esta cuarentena. A veces me dicen, pero ay, qué duro estar embarazada y traer un bebé al mundo en estos momentos. Y digo, es que al revés, o sea, me ha hecho conocerme tanto, vivir tan presente. Un ejemplo es, decidí yo, apenas supe que estaba embarazada, que no iba a leer noticias, no iba a Ujú. meter nada negativo a mi vida en cuanto a, pues, sensacionalismos y demás. Y también que iba a eliminar en este momento comunicación con cualquier fuente que me estuviera generando ansiedad, porque la siento en la garganta, en el cuerpo, cuando uno empieza a Ujú. estar así preocupada. Y entonces dije, ¿sabes qué? Es un gran regalo que le puedo empezar a dar a mi bebé. Y, y han sido decisiones que si no estuviera embarazada, seguramente jamás hubiera tomado, ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas, empezar a detectar qué comunicación me hace bien, cuál no, qué quiero leer, qué quiero meterle a mi día. Y es de esos regalitos que literal te trae tu bebé, de decir, bueno, ¿cómo me quieres empezar a nutrir? No solamente con lo que comes, sino con lo que vas metiéndole a tu Exacto. mente. Exacto, Pau, y esto que dices es supremamente valioso
porque en realidad sí, en realidad uno, sobre todo en este momento de la vida, uno tiene que ser muy selectivo con lo que deja entrar a la vida o lo que no deja entrar a la vida. Ahorita, evidentemente, se recomienda disminuir las lecturas de noticias, o si uno quiere leer solamente 5 minutos en el día a una hora determinada. Por ejemplo, también funciona mucho si las mamás están demasiado preocupadas y tienen como que la preocupación es constante durante todo el día. Pueden poner un tiempo especial para preocupación. Entonces van a poner una alarma específica a una hora del día, y durante media hora, en esa media hora, lo que van a hacer es finalmente como preocuparse y traer a colación todas esas preocupaciones. Y eso lo que va a hacer es que en el resto del día se disminuyan las preocupaciones, y en esa media hora también. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquí volvemos al mismo efecto. Ay, estoy muy preocupada, no me puedo preocupar en este momento de la vida, le voy a hacer mucho daño a mi bebé. ¿Y qué crees que pasa? Se van a aumentar las preocupaciones Porque ahora es con preocupación todo. y culpa. Exacto, ¿no? Y lo que pasa, Pau, es que con todo lo interno del ser humano, con todo lo que tiene que ver con las sensaciones fisiológicas y con los pensamientos, entre yo más quiera no tenerlos, más van a aparecer, ¿cierto? Entonces, la estrategia para que la rabia se vaya no es no sentir rabia. La estrategia para dejar de pensar en esto no es no pensar en esto. ¿Sí? Es precisamente dejar que esté ahí. Por eso te decía en un principio, es súper paradójico, pero para que mis pensamientos se vayan y mis emociones se vayan, tengo que primero aceptarlos, abrazarlos, mirarlos y permitir que están ahí, como darles la bienvenida. Y en eso el mindfulness tiene mucho poder. En mindfulness, para mí, digamos que nos muestra a través de la práctica cómo tú puedes, como cuando nosotros tenemos una emoción, la emoción la sientes, ¿cierto? Y hay una reacción. Entonces, a veces hay una acción que la mayoría de veces es reacción porque está muy pegada a la acción, es como muy automática, como que yo ni siquiera me di cuenta, hice esto y me doy cuenta después. El mindfulness nos sirve para que esta distancia que hay entre el estímulo, digamos, y la acción se vuelva un poquito más, o sea, más amplio, para que ahí yo pueda meter un poco la libertad de poder elegir. Entonces, en realidad, todos los pensamientos son válidos, todas las emociones son válidas, pero no todo lo que nosotros hacemos es válido. Y es ahí cuando pues nosotros podemos elegir de una mejor manera y podemos guiar a nuestros hijos con límites, digamos, con mucho amor. También, Pau, el mindfulness, digamos, en el embarazo tiene mucho poder en términos del dolor, ¿no? El dolor, pues, es algo supremamente subjetivo, pero también es algo que el ser humano tiende a poner como mucha resistencia, y aquí volvemos un poco como a esa cultura de la cual nosotros venimos. Entonces es como no nos movilizamos como para aceptar el malestar, sino para evitarlo. Y esta evitación del malestar no es solamente emocional, sino también es un poco físico. Entonces, pues nada, evidentemente el embarazo y el parto, pues sabemos que va a traer consigo momentos y aspectos que son dolorosos y que son inevitables. Así que es un punto que tiene a su favor el mindfulness, y es que nos da el poder ver el dolor con una postura de suprema aceptación. ¿Mm? Digamos que el dolor tiene una información que tiene como tres componentes que son básicos. Lo primero es el componente físico o sensorial, que es como realmente se siente el dolor en nuestro cuerpo. Lo otro es el componente afectivo o las emociones que nosotros sentimos en relación a esas sensaciones, y el componente cognitivo, que es lo que nosotros pensamos acerca del dolor que estamos viviendo. Entonces, con el mindfulness, lo que sucede es que podemos conectarnos con el dolor de una forma como muy pura, ¿sabes? Como lo que es.
finalmente, y nos puede llevar a que, digamos, los pensamientos que nosotros tengamos sean pensamientos que nos ayuden a sobrevivir o a soportar esos dolores. Muchas veces anticipamos pues que esto va a ser terrible, que no sé cuánto me va a doler, y lo mismo, en este momento se me puede generar un estado de ansiedad que en este momento no está pasando porque tengo 3 meses y estoy pensando en algo que va a pasar a los 9 meses. Entonces, digamos que sí, uno de los beneficios del mindfulness es que nos puede ayudar a aliviar el dolor. El objetivo no es cambiar la manera como tú te estás sintiendo, ni que te relajes, ni que el dolor desaparezca, sino la intención de esta práctica con respecto al dolor es llevar la conciencia, digamos, a todas y cada una de las sensaciones que tú puedas notar, ser cada vez más capaz de notarlas, ¿cierto? Los dolores que son evidentes, los dolores que son suaves, y a medida que tú enfocas tu atención sistemáticamente en cada parte del cuerpo, pues puedes generar una relación de aceptación, no reaccionar como a quitarte esas sensaciones que son intensas o esas tensiones. Entonces es muy bonito porque esta práctica pues sí nos puede ayudar a mantenernos en un estado de calma y de conexión. Y esto lo que va a hacer es promover pues como la fisiología del trabajo de parto que es óptima, ¿no? Entonces digamos que yo le veo al mindfulness en el embarazo estos dos como beneficios, ¿sabes? Como uno primero que te puede, bueno, como un resumen, ¿no? Que te puede llevar a una aceptación del momento en el que estás, de experimentar todas las sensaciones sin querer cambiarlas, de conectarte con esa parte emocional, de permitir que esté ahí, de ver los pensamientos simplemente como pensamientos, y una segunda parte en donde te va a ayudar a transitar por ese dolor que es inevitable cuando uno está embarazada, porque pues evidentemente nos duele, a unas más, a otras menos, ¿cierto? Pero pues no son sensaciones que tú digas de pronto, wow, me encantaría vivirlo todos los días de mi vida, ¿no? Entonces nos ayuda a transitar y a relacionarnos de una manera como diferente con esas sensaciones, mirándolas desde curiosidad sin querer cambiar. Y eso finalmente nos lleva a que seamos más tolerantes, tolerantes al malestar emocional y tolerantes al malestar físico. Y me encanta porque es eso mismo de lo que hablabas al principio, ¿no? De alguna forma vivimos ya en un mundo en donde queremos evitar todo lo que sea desagradable. Entonces queremos evitar la Total. tristeza, el enojo, el dolor, la ansiedad, y entonces en esa búsqueda de predecir todo lo que va a pasar y siempre estar felices, pues nos vamos haciendo cada vez más débiles, ¿no? Y cada vez menos tolerantes a cualquier Ujú, tipo de frustración ujú. que vivamos. Claro, y que es parte normal de la vida. Exacto, pues es que va intrínseco, o sea, nosotros vivimos y va a haber dolor y va a haber tristeza y a veces como papás entramos en pues no sé, es un pensamiento, yo creo que es muy sobreprotector de quiero evitarle todo tipo de tristeza, todo tipo de sacrificio, todo tipo de dolor, pero los que ya hemos pasado por tristeza y sacrificio y dolor sabemos que es necesario para nuestro crecimiento. Total, total, que siempre vienen a mostrarte algo que realmente es muy valioso y qué lindo que nosotros y nuestros hijos lo puedan ver. 100%. Estaba pensando que en este momento, digamos, de la vida, lo que yo te decía, o sea, es normal sentir un poco estos niveles de ansiedad. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Digamos, ¿qué pasa con nuestras emociones en este momento? la, el miedo, digamos, que aparece porque algo valioso puede estar en una amenaza o puede estar en peligro, ¿cierto? Hay una amenaza o hay un peligro. Lamentablemente es verdad, es súper real esto del coronavirus, no podemos hacer nada. Entonces eso nos lleva a que nuestro cerebro de por sí esté un poco en modo supervivencia, ¿listo? Eh, y bueno, está súper bien que nuestro cerebro esté en modo supervivencia y que nosotros sintamos ansiedad, porque esto finalmente es lo que hace que nosotros nos podamos proteger.
¿sí sabes? Si nosotros en este momento de la vida nos sintiéramos miedo y ansiedad, no nos pondríamos el tapabocas, no nos lavaríamos las manos muchas veces, no tendríamos, digamos, como todas las medidas que estamos teniendo en este momento. Por eso las emociones son tan valiosas, ¿no? Pero sí es súper importante como poder hacer un pare, ¿no? Sobre todo las mujeres embarazadas, como darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo. A veces nuestro sistema nervioso central, que es el encargado, digamos, es el que se dispara o se prende cuando están las emociones en juego, ¿cierto? A veces está súper prendido y es importante hacer un pare para saber cómo me estoy sintiendo, pero además para hacer unas respiraciones, ¿sí? Largas y profundas para darme un abrazo y decirme, Silvia, en este momento estás a salvo, aquí estás segura, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que hay, sí, sabemos que hay un peligro que está afuera, pero tenemos que ayudarle a nuestro sistema nervioso a tranquilizarse un poco, a regularse un poco. Y la respiración es supremamente valiosa y también poderosa en estos momentos y para el sistema nervioso. Entonces, creo que es importante que las mujeres lo puedan hacer en diferentes momentos del día, que se puedan regalar unas respiraciones profundas y que le cuenten al bebé que en este momento están bien, ¿sí? Que están a salvo. Claramente, dándole primero cabida a, tengo mucho miedo y me da mucho miedo contagiarme. Ok, sí, puede ser real, ¿vale? Pero en este momento, ¿qué está pasando? En este momento tú estás a salvo y le tienes que mandar ese mensaje a tu sistema nervioso central y a tu cerebro. 100%. Me encanta porque sí, a veces, no sé, nos preocupamos, en mi caso, de si no van a dejar entrar a mi esposo a la sala de parto, porque ahorita no están dejando entrar a muchos papás Ujú, y me faltan 20 semanas para eso. Es ujú, muchísimo tiempo, muchísimo. ujú. Entonces, eh, pues parte de lo que hago es decirme eso, es falta mucho tiempo para eso, todavía no pasa nada de ahí, hay muchas investigaciones que van a salir, qué está pasando en este segundo, ¿no? Y con eso, pues empezar a regresar al presente. Exacto, y también eso te muestra finalmente que para ti es muy valioso la compañía de tu esposo, por lo que él genera en ti y por lo que él pueda vivir. Y eso también hay que rescatarlo, ¿sí sabes? Como que lindo que la emoción también venga a mostrarme que mi esposo en mi vida es demasiado importante, que no me gustaría que se perdiera este momento porque quiero que lo pueda experimentar y porque a mí me genera tranquilidad, a mí me genera felicidad, a mí me genera seguridad y me encantaría que eso pudiera pasar, ¿sabes? Entonces sí es como wow, qué lindo que le puedas ver el valor y también, ok, ¿qué es lo que está bajo mi control en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Y eso también viene mucho de la práctica del mindfulness, es no todo el tiempo nosotros vamos a estar en el momento presente, ¿no? Aquí y ahora. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy en otro lado, ¿m? Yo simplemente me doy cuenta de eso, no juzgo y vuelvo al momento presente. Es decir, vuelvo a prestar atención a lo que estoy haciendo en ese preciso momento. Ujú. Entonces no es como, no quiero tener ansiedad, no estoy pensando en eso, sino, ok, sí, obvio que estás pensando en esto porque para ti es súper importante la compañía de tu esposo en este momento, qué está pasando y en este momento qué estás haciendo. Entonces es como esas dos directrices. Uno, conectarte con por qué te está surgiendo eso y dos, conectarte con lo que estás haciendo aquí y ahora. Me encanta, me encanta. Y es este ejercicio de regresarte al presente. No es necesariamente no volver a pensar en el futuro, sino ser más No. consciente de este ejercicio de regresarte, ¿no? Exacto, simplemente te das cuenta que te fuiste y así como te fuiste, vuelves tu atención al momento presente. Y esto pasa muchas veces, ¿m? Pero lo lindo es darnos cuenta para poder volver al presente, para poder volver al aquí y a la hora. El mindfulness es una práctica que
Si uno la practica mucho, como cualquier otra habilidad, se empieza a instaurar y empieza a ser un poco más automática. ¿Mm? Claro. Entonces, para eso sí tenemos que practicar, 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 pero tiene, digamos, mucho, mucho poder. Finalmente, el mindfulness pues son como meditaciones, o yo lo llamo también visualizaciones, y en realidad las visualizaciones tienen un impacto súper significativo en el sistema nervioso central porque se siente como si lo estuvieras viviendo en realidad. ¿Mm? Entonces, pues claro que tiene un efecto en muchos casos de calma, de relajación, y qué bonito poder regalarle al bebé esos momentos de calma, de relajación, de gratitud, de luz, de amor, de todo lo que le queramos mandar, sobre todo en estos momentos en donde pues la realidad es que sí está pasando algo, tenemos un peligro, hay una alarma, hay muchas noticias muy malucas, estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido, estamos en la casa, entonces, wow, creo que ahorita es aún más significativo que las mamás conscientemente puedan hacer ese pare y se regalen ese momento a ellas y a sus bebés para que les mandemos demasiada luz, porque se logra. ¿Mm? Y los bebés obviamente lo sienten. Entonces, qué lindo hacer un pare y poder regalarles esto que es tan bonito a nuestros bebés, para que evidentemente, pues el cóctel, como te decía, de hormonas en el que naden, pues sea agradable, por lo menos en un momento del día. ¿Mm? Claro. Y bueno, entrando en este tema de esos ejercicios, hablemos un poco del posparto, porque el posparto creo que es este momento que a todas nos agarra desprevenidas. Y bueno, yo ya lo he vivido 2 veces, creo que ya voy con un poquitito más de De información. experiencia. Sí, pero tal cual, algo que le digo a mis amigas, y es, yo creo que hoy viéndolo es un poco esto que hablas del mindfulness, de decirles, no es un hoyo, es un túnel, y prometo que hay luz al final del túnel, de atravesarlo, de sí van a ser, pues, un cóctel de hormonas, sentir cosas que Ujú. antes no había sentido, sentir, obviamente, que va a ser permanente, que ya tu vida cambió para siempre. ¿Qué recomiendas tú para tener un poquito más de estabilidad, de presencia, hacer en el Ujú. posparto? Sí, yo creo, Pau, que eso es algo que nosotros, como te decía al principio, podemos proteger un poco si esto lo empezamos a trabajar desde el embarazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, digamos, la depresión postparto, hay mucha evidencia que muestra que no empieza postparto, que empieza perinatal. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿M? Y muchas veces es como, no, pues sí, es el embarazo. Y no, ¿cierto? Yo creo que, como te decía, si nosotros empezamos a trabajar esto desde el embarazo, a tener una relación diferente con nuestras emociones, a saber de dónde vienen, por qué vienen, en el posparto las vamos a entender un poco mejor, o sea, las vamos a lograr ver con un poco de distanciamiento. ¿Mm? ¿Qué pasa? Evidentemente en el posparto, pues hay muchas emociones. O sea, además de que hormonalmente pasan muchas cosas, psicológicamente también pasan muchas cosas, ¿no? Entonces estás en ese momento en el que tienes que amamantar, ¿m? Que no sabes cómo hacerlo, entonces genera, digamos, un montón de emociones alrededor de eso. Eres mamá, wow, no vas a poder dormir muy bien en esos primeros meses. ¿M? Tienes además el dolor o digamos la recuperación de tu cuerpo. Se pasan muchos pensamientos sobre será que lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, será que mi bebé está bien. Entonces, creo que es normal, ¿cierto? Digamos, todas las emociones que nosotros podamos sentir también en este momento de la vida, pero nosotros le tenemos que parar bolas en general a las emociones
cuando digamos que hay tres cosas importantes para yo decir, necesito como ayuda profesional, ¿sí sabes? O sea, hay un proceso que es normal, o sea, las mamás tienen que saber que en el embarazo y en el posparto van a vivir muchas emociones, que lo importante de esas emociones, como ya he repetido 1080 veces, es darle cabida, porque cuando yo le doy cabida a mis emociones, estas se vuelven menos fuertes, ¿cierto? Y menos amenazantes en nosotras, en las personas. ¿M? Entonces, cuando yo he hecho esto, yo igual tengo que estar pendiente de una cosa y son tres factores. La intensidad de la emoción, la frecuencia de la emoción y la duración de la emoción. ¿Listo? Las emociones, como yo te expliqué en un principio, son naturales y normales, pero estos tres aspectos nos muestran que deben ser tratadas e intervenidas. ¿Listo? Entonces, esto creo que sí es importante que las mamás lo sepan. ¿Por qué? Porque va a haber emociones que van a ser normales y como tú dices, juro que hay una lucecita en el túnel y yo por experiencia les puedo decir que sí la hay y que digamos uno de los temas que a mí más me ha servido en la maternidad de verdad es que todo pasa, ¿no? Que esos momentos de dolor, de dar teta pasan, que en algún momento vas a poder dormir, si sabes, como todo eso va a pasar, pero mientras transitas por eso van a surgir un montón de emociones que tienen que ser bienvenidas. Pero si esto está siendo muy recurrente, muy frecuente o muy intenso, yo debo buscar ayuda profesional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si es verdad que hay una alta prevalencia de estos problemas emocionales en el embarazo y en el posparto. Les aseguro que si ustedes empiezan a hacer mindfulness, empiezan a relacionarse de una manera diferente con las emociones, a entender sus pensamientos y verlos también desde otra perspectiva, les aseguro que esto podrá ser un colchón protector para todas las emociones que vendrán en el posparto y en la maternidad, no solamente en el posparto, en toda la maternidad. Porque esto es una constante, sí. Sí, esto es una constante, las emociones las vamos a sentir durante toda la vida, van a fluctuar, las emociones son como el clima, porque cambian fácilmente y siempre están presentes. Así que si siempre están presentes, qué lindo que yo desde este momento pueda relacionarme diferente. Eh, digamos que ya si las mamás quieren saber como estrategias específicas, pues las invito un poco a que chequeen el programa desde adentro. En el programa desde adentro, transversal a todo el programa, pues hay meditaciones y visualizaciones y tiene actividades específicas para, dependiendo del momento en el que estén y de lo que estén trabajando. Pero digamos que mi recomendación es esa, Pau. Las emociones siempre son normales y naturales, pero sí llega un momento en el que tienen que ser tratadas. Y también yo tengo que ver qué tanto la emoción está, digamos, generando disfuncionalidad en mi vida. Me está afectando mi área de pareja, me está afectando mi área laboral, me está afectando mi área social, ¿vale? Porque cuando esto empieza a suceder, la emoción tiene que ser vista desde un punto profesional, tiene que ser detenida y tiene que ser mirada, digamos, terapéuticamente, ¿no? Digamos que ahí ya tendríamos como que enfocarnos en otra cosa, pero creo Claro. que esto es como lo que yo creo que es importante. Buenísimo. Y entonces llegamos al punto que también quería yo tocar, que es tu programa, que se llama Desde Adentro. Ahí nos hablas de esta parte del embarazo, del mindfulness. Hablas también del dolor que mencionabas hace ratito, del manejo o sea, de la presencia durante el dolor, durante todos los cambios que vamos teniendo. Sí, Pau, este programa, como yo te conté al principio, pues digamos que surgió de mi primer embarazo, porque yo sabía que desde ese momento yo quería darle ese regalo a mi hijo.
Así que yo empecé como a hacer todo esto conmigo y después lo pude como poner en físico. Este es un programa que tiene 5 módulos. Hay un primer módulo en donde se trata todo lo que tiene que ver con las emociones. Hay una psicoeducación supremamente importante para mí. Gran parte de los cambios que yo puedo hacer con respecto a la relación que tengo con mis emociones viene de entenderlas, ¿sí? De conocerlas, de dónde vienen, dónde se producen, por qué están, cuál es su funcionalidad, cuál es la tendencia a la acción que me da, etcétera. Entonces hay una primera parte que es de las emociones, en donde miramos esas emociones que son un poco desagradables, en donde promovemos las emociones que son un poquito agradables, entonces se promueve mucho la gratitud, la autocompasión, ¿vale? La bondad hacia uno mismo. El segundo módulo es todo lo que tiene que ver con pensamientos. Como te decía, los pensamientos influyen muchísimo en lo que uno siente, pero no todo lo que uno piensa es verdad. Entonces, si logramos ver los pensamientos también desde otro punto de vista, en donde yo pueda tener un poco más, un poco de flexibilidad, porque a veces somos muy rígidos con lo que pensamos y entonces creemos que lo que pensamos es una verdad, es una conclusión, ¿vale? Pues evidentemente se nos van a generar emociones distintas. Entonces ahí hay 2 prácticas que se llaman la flexibilidad de pensamiento y la difusión del pensamiento. La difusión del pensamiento lo que significa es lo que te contaba antes, siempre estamos como muy fusionados con lo que pensamos y creemos que eso es verdad, entonces pues accionamos de acuerdo a eso y resulta que no. Entonces es una práctica que viene también muy desde el mindfulness, de poder distanciarme de mi pensamiento y verlo solamente como un pensamiento. Hay un tercer módulo en donde se enfocan todo lo que tiene que ver con mindfulness. Entonces, hay una primera parte de mindfulness con la respiración, mindfulness con los sentidos y mindfulness en el cuerpo. ¿Listo? Esas son como las 3 directrices que hacen parte de este módulo. Como te decía, todo viene con meditaciones. Es como algo transversal que hay a todo el programa. Hay un cuarto módulo en donde es un poco la alimentación no vista desde el punto de vista nutricional, sino vista desde volver a conectarnos un poco con esa sabiduría que nuestro cuerpo tiene. Nosotros cuando nacemos, los bebés lloran pues porque tienen hambre y comen porque tienen hambre, pero después el hambre empieza como es una sensación que se empieza a desligar de nosotros, entonces nosotros comemos, sí, porque tenemos hambre, pero comemos porque es hora, pero comemos porque nos invitaron, entonces se vuelve como un comer social también, y el comer muchas veces es un regulador emocional. ¿Cómo funciona eso? Yo estoy sintiendo una emoción y voy y como, ¿listo? El comer inmediatamente disminuye un poco la intensidad de la emoción. No es que me la baje a cero, pero sí me la disminuye un poquito. Y eso hace que se instaure un poco la conducta y que yo, para regular mi emoción, coma. ¿Listo? Entonces, en este módulo se trata un poco eso, cómo yo puedo volver a esa sabiduría corporal, cómo puedo escuchar lo que mi cuerpo necesita, porque el cuerpo sabe lo que necesita para ser nutrido. Entonces, cómo puedo volver un poco a ese ciclo instintivo y dejo de estar en un ciclo, digamos, como de comer emocional o en un ciclo que puede ser restrictivo muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo, Pau, y tengo anécdotas con mis 2 embarazos de estos. Un día dije, claro, aquí en Colombia, en los semáforos venden mamoncillos y esto no se ve todo el tiempo. Entonces, yo había visto mamoncillos y después yo dije, ay, como que quiero mamoncillos. Y le dije a mi esposo en el almuerzo, ay, como que yo vi estos mamoncillos y quedé como con ganas. Y él, de regreso a la casa, me llevó mamoncillos. Y yo comí mamoncillos, pues, hasta que casi me ahogo, ¿no? Y después por la noche dije, ve, tan raro porque me dio por comer tantos mamoncillos.
y de repente me metí a buscar y el mamoncillo tiene hierro y la mujer embarazada necesita más hierro. ¿Sí? Y con Elena me pasó que también un día yo no quiero uvas verdes sin pepa, y también comí un montón de uvas verdes y un día esperando mi cita del ginecólogo, vi en una revista las uvas verdes que decían que tenían un montón de vitamina B1 que necesita la mujer embarazada. Así que es un poco esto, ¿no? Que volvamos a conectarnos con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo de verdad. A veces los antojos que nos dan en el embarazo no vienen como porque nuestro cuerpo lo necesita, sino tienen como otras intenciones, ¿no? Como quizás de tener atención de personas externas y esto. Entonces la idea es como volver a conectarnos con finalmente lo que necesita tu cuerpo para ser nutrido y así nutrir a tu bebé. Y el último módulo es un módulo en donde se trata mucho todo lo que hablamos un poquito del dolor y del trabajo de parto, porque las emociones también son súper importantes en el momento del parto, en todas las etapas del parto. Entonces, si nosotros, digamos, estamos pensando, por ejemplo, que el nacimiento pues es un evento cotidiano, que es normal, que es inevitable, que es amoroso, pues seguramente vamos a tener un poco más de confianza en nuestro cuerpo. Si hemos hecho mindfulness, pues esto hará que, que nuestro cuerpo se suavice, se expanda. Y cuando pasa todo esto, pues tú que ya has tenido hijos, sabes que se produce la hormona de la oxitocina, que es finalmente la hormona del nacimiento, es la que hace que nosotros dilatemos, ¿vale? Y digamos que esta hormona lo que hace también es que libera unas beta-endorfinas y estas funcionan como analgésicos naturales del cuerpo, entonces esto nos va a ayudar mucho a combatir el dolor. Pero en cambio, si nosotros estamos con mucho miedo, estamos muy angustiadas, estamos súper ansiosas de ese momento, de cómo será la experiencia de parir, pues evidentemente en esos momentos se van a liberar estas hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que son como un poco las hormonas que aparecen cuando yo tengo que luchar, cuando yo tengo que huir o cuando yo me tengo que congelar, que son las respuestas, digamos, que vienen por evolución cuando yo tengo una emoción y el propósito es sobrevivir, ¿listo? Y esto, pues finalmente a lo que lleva es que los mensajes entre el cerebro y el útero pues se retrasen, como que no están en sintonía, ¿sabes? Tu cerebro y tu útero, y pues puede disminuir un poco las contracciones. Entonces, digamos que estas hormonas del estrés no pueden estar al mismo tiempo que la oxitocina en el cerebro. Biológicamente no puede suceder eso. Entonces, cuando tenemos unos niveles de ansiedad o de estrés muy elevados en esos momentos, la oxitocina no se libera tanto. Y es ahí cuando tenemos estos trabajos también tan demorados, que quizás no estamos dilatando, se nos pueden un poco disminuir esas contracciones. Así que las emociones también pues son supremamente significativas en ese momento final, ¿no? En ese momento cuando ya nuestro bebito va a estar en nuestros brazos. Y esto, Pau, pues es finalmente como lo que tiene el programa desde adentro. Digamos que un poco el fin, como yo te decía en un principio, pues es que de verdad entendamos que las emociones, eh, que los pensamientos y que todos los procesos internos del ser humano son supremamente importantes y más cuando estamos embarazados porque tenemos un ser dentro de nosotros, un gran milagro de la vida dentro de nosotros. Entonces, la invitación es a que cuando estemos embarazadas no solamente pensemos en las citas con el ginecólogo, ¿sabes? Porque somos súper juiciosas, las tenemos súper programadas, esperamos ese día, mejor dicho, para ver a nuestro bebé. Y eso no es que esté mal, está súper bien, pero también tenemos que preguntarnos, hey, ¿cómo te sientes? Haz un par y describes lo que estás sintiendo en este momento. Lamentablemente, esto no es que haga
mucha parte de la rutina de los ginecólogos. ¿Mm? Los ginecólogos, digamos que no tienden a hacer cuestionarios empíricamente validados que nos muestren los niveles reales de estrés, los niveles reales de ansiedad, los niveles reales de depresión, que creo que sería súper bueno y útil si lo hicieran, porque podríamos detectar a tiempo cuando estas personas o estas mamás necesitan una ayuda profesional. Entonces, la invitación es que de verdad, teniendo en cuenta, digamos, como el impacto que pueden tener, no solamente lo que comemos, como decías tú, sino también todo lo que llega a nuestra vida en términos emocionales sobre nuestro bebé, desde ahí tenemos una gran responsabilidad como mamás. Desde ahí podemos hacerlo diferente, desde ahí podemos darle, como tú decías, Pau, un gran regalo a nuestros hijos. Me Y encanta. Y sobre eso empieza con tenemos mucho el nosotros, ¿no? control, exactamente. Tal cual. Y yo creo, Pau, que en todo esto de la maternidad siempre empieza con nosotros, ¿no? Yo una de las cosas que digo es, si yo le quiero ayudar a mi hijo a lidiar con sus emociones, ¿sí? Si quiero estar ahí y acompañarlo, primero me tengo que mirar a mí, porque en mí también se producen emociones cuando él está frustrado. ¿Y de dónde vienen mis emociones? ¿Y qué me las está disparando? ¿Y cómo me doy cuenta de los patrones que yo tengo? Y hasta que yo no trabajo eso, Pau, no voy a poder acompañar, como te decía antes, de una manera empática y compasiva las emociones de mis hijos. Entonces, es un trabajo que para mí, Silvia, empieza desde el vientre materno. Desde el vientre materno puedes darle estos regalos a tu hijo, que esto pues evidentemente lo nutrirá de una manera diferente emocionalmente, y te puedes dar también a ti este regalo en donde sabemos que puede haber un factor protector, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de psicopatología, a mí no me gusta mucho como poner diagnósticos ni nada de eso, pero cuando nosotros hablamos de psicopatología, pues tenemos como unas vulnerabilidades, ¿vale? Hay una que es biológica, que es todo lo que tiene que ver con la genética y con el temperamento, que ahí no podemos hacer nada, ¿listo? Hay otra que es psicológica, que es todo lo que tiene que ver con las habilidades que yo tengo y con los estilos de pensamiento. Y hay otra que es contextual, que es todo lo que pasa en el ambiente, ¿vale? La crianza, si hay ambientes de violencia, de abuso, etcétera. Para que se dé un problema psicopatológica, estas tres tienen que, eh, digamos, tienen que unirse, ¿sí? Cada una juega un papel muy importante. Entonces, si yo no tengo control sobre lo biológico, pero tengo control sobre lo psicológico, puedo aprender habilidades que me pueden proteger, uff, ¿cómo no lo voy a hacer? Y esto, ¿cómo no lo voy a hacer yo, mamá adulta, si no las tengo? ¿Y cómo no se las voy a dar a mis hijos desde el embarazo y cuando nazcan? ¿Mm? Si sé que, digamos, dentro de las vulnerabilidades contextuales influye mucho el tipo de crianza, ¿cómo no me voy a preparar para tener un tipo de crianza que de alguna manera ayude y proteja a mis hijos de estas vulnerabilidades? ¿Mm? Entonces creo que es ahí para donde para mí tiene una fuerza, digamos, muy importante todo el tema de la educación emocional, de la gestión emocional, de las habilidades de regulación emocional. Y es por esto, como te decía al principio, que yo he generado estos tres programas con el mismo fin. Y es con el fin de que los chiquitines sean una generación diferente a la nuestra. Y es que es el mayor regalo que les podemos dar, ¿no? De nada sirve que sea el mejor líder o el mejor matemático o el mejor científico si sus emociones lo están llevando para abajo, si no confía en sí mismo, si, ¿no? Si Exacto. al final las emociones son lo que hace posible todo. Entonces, creo que de Exacto. verdad es la herencia más grande que les podemos dar Es, y que nos es el podemos dar kit a de nosotros herramientas más también. importante. cien por Exacto. ciento
Mira, Pau, que las investigaciones muestran, digamos, tú tienes a dos niños, ¿cierto? Los dos niños tienen el mismo coeficiente intelectual, ¿vale? Pero hay uno que tiene educación emocional, padres que son coach emocionales. A ese niño es al que se le garantiza el éxito y la felicidad por el resto de su vida. Y eso lo han mostrado las investigaciones científicas. Yo digo, wow, si uno tiene ese dato tan importante, ¿cómo yo no le voy a regalar este kit de herramientas a mi hijo? Porque como te decía en un principio, gracias a Dios se aprenden y se pueden aprender en cualquier momento de la vida. Claro. Y todos conocemos a una persona sumamente inteligente, pero que su manejo de las emociones lo están llevando para abajo, ¿no? Entonces, creo que Claro. pues esto es de verdad bien importante y quiero resumir todo esto que nos has dicho en que comienza con nosotros, comienza con tener las herramientas, porque si tú estás bien, tus hijos al final lo van a aprender por espejo, lo van a aprender por Exacto, imitación. exactamente. Ese es el aprendizaje más importante que tienen ellos. Y es, nosotros tenemos que tener cuidado de los pasos que damos porque ellos van detrás de nosotros. Tal cual. Entonces, esto simplemente nos lleva a darnos cuenta que es un momento de la vida que no puede pasar desapercibido, que no se puede vivir en piloto automático, quizás como veníamos viviéndolo. Y esto Claro. empieza desde el embarazo, de poder darnos cuenta de todas las maravillas y todos los cambios desde otro punto de vista, ¿no? Porque muchas Claro. veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa en nuestro día, vamos de verdad en un gran piloto automático. Y yo Sí, veo, y no Pau, es hasta que digamos, nazca, no es hasta que ya lo tengas en tus brazos. Como dices, no, es por esto siempre. comienza en el embarazo, sí. Sí, y yo como digo, Pau, creo que la cuarentena nos ha dado un gran regalo y es finalmente que salen a flote todas las emociones. Entonces es un momento, digamos, es un momento en donde nos tenemos sí o sí que digamos, las tenemos que mirar de una forma diferente porque están ahí, ¿sí sabes? Porque en el mundo normal, cuando no estamos en cuarentena, cuando tú sales para el trabajo, cuando puedes ir a mercar, es un mundo que va de afán. Es un mundo en el que no para, en donde no hay un silencio, en donde va todo muy automático. Y es ahí donde no nos damos cuenta de las emociones, donde las tenemos y decimos, no, simplemente disimulemos, tapémosla un poquito y yo sigo adelante. ¿Mm? Y este Claro. momento de la vida no nos está dejando hacer esto, nos está poniendo también el regalo sobre la mesa y es aquí tienes muchas emociones, qué lindo que puedas aprender a manejarlas de una manera diferente, de una manera que no sea costosa a largo plazo, porque la mayoría de cosas que hacemos cuando sentimos emociones son muy efectivas a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces, qué bonito que las cosas que hagamos pues sean beneficiosas para nosotros a largo plazo. Y Claro. todo esto viene de poder distanciarme, de poder entender, de tener una postura de mindfulness, de poder parar. Si sabes, yo siempre digo, es como poder ser jugador y espectador al mismo tiempo. Qué increíble. Sí, me encanta en verdad todo lo que nos has dado. Son herramientas valiosísimas, no solamente para el COVID, para el embarazo, sino en general de vida, de crianza, de maternar, de vivir. Así que gracias en verdad por tu tiempo, por todas tus enseñanzas. Aquí abajo en las notas del episodio van a encontrar su cuenta de Instagram, el link en donde está todo este programa de embarazo del que nos ha platicado. Y bueno, la pueden encontrar en Instagram como Silvia Díaz Granados. Y te agradezco, no sabes cuánto todo este tiempo, toda esta información que nos has dado, porque sé que cada mujer que escuche este podcast sentirá el regalo en sus manos de todo lo que nos compartiste. No, a ti, Pau, de verdad que infinitas gracias, como te decía, por este espacio, me parece muy valioso. Y nada, a cada mujer que escuche eso, mucha luz para sus vidas y si están en embarazo, felicitaciones
Y bueno, aquí estaremos en el acompañamiento de este maternar, como decías, que es una labor demasiado linda, pero que sí trae un montón de, de emociones contradictorias todo el tiempo, que son totalmente normales. Sí, sí lo es. Mira, si yo en algo resumo mi maternidad, es a mí me ha ayudado a sanar toda mi vida, la que yo pensaba Ujú. que ya tenía resuelta, que era hace muchos años, que todo, me ha ayudado a conocerme y a sanar. Así que es hermoso, es revelador, es doloroso, pero es increíble. Total, total. Sí, te mando un abrazo bien apretado. Gracias por tu tiempo y gracias a todas las que se dieron el regalo de escuchar este episodio de Negocios entre Pañales. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio. A ti, Pau, muchas gracias.